La atresia de vías biliares, si no se diagnostica a tiempo, es un problema terrible para el bebé, porque es la principal causa de trasplante hepático, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Trasplante hepático en pediatría. Los pacientes con atresia de vías biliares, si no se diagnostican a tiempo, van a terminar en un lapso de 45 a 60 días. Una vez que nacen, van a terminar en un daño irreversible del parénquima hepático y van a una cirrosis hepática con todo lo que genera una cirrosis hepática, y posteriormente tendrán que ir a trasplante hepático. Entonces es un compromiso que tenemos tanto el imagenólogo como el pediatra, el gastroenterólogo y el cirujano hepatobiliar, de tratar de diagnosticar esto a tiempo para evitar que el paciente llegue a una cirrosis hepática. Entonces yo voy a tratar de enseñarles lo que nosotros hacemos y cómo con el ultrasonido podemos con bastante certeza, haciendo un pequeño protocolo de 5 pasos, con bastante certeza de cómo hacer el diagnóstico de atresia de vías biliares. Recordar que la atresia de vías biliares es consecuencia de un proceso inflamatorio destructivo idiopático que afecta a los conductos biliares intra y extrahepáticos y que produce fibrosis y obliteración en el tracto biliar. Esto lleva a que el flujo se obstruya y posteriormente va a haber una cirrosis biliar secundaria. La atresia de vías biliares va a cursar con ictericia prolongada, o sea, con colestasis, y básicamente con colestasis ya veremos las cifras para considerar qué es una colestasis. El paciente va a tener acolia total, como en este caso, o puede tener hipocolia, y también va a tener coluria. Las orinas van a ser bastante oscuras. Tardíamente, no todo el tiempo, sino tardíamente vamos a encontrar hepatoesplenomegalia. Y hay un dato muy importante para nosotros, que también hay una enzima que se llama la gamma-glutamiltransferasa. Va a estar muy elevada, pero muy elevada, por encima de 800 o 1000 cuando los valores normales no llegan así. Y siempre que nos llega el paciente con la colestasis, el paciente se sospecha atresia de vías biliares. Una de las preguntas que yo le hago de rigor: ¿le hicieron los exámenes de laboratorio? Sí. ¿Cómo tiene la bilirrubina? En tanto. ¿Y le hicieron gamma-glutamiltransferasa? Sí. ¿Cómo la tiene? En tanto. Ese es un dato importante para nosotros acentuarnos en nuestro protocolo y buscar los signos que nos lleven a decir que es una atresia de vías biliares. Desde el punto de vista del laboratorio, la bilirrubina se considera colestasis los pacientes que tienen el 20% o más de la bilirrubina total, de la bilirrubina directa, perdón. La bilirrubina directa es el 20% o más de toda la bilirrubina total, o cuando la bilirrubina directa es más de 2 miligramos por decilitro. En algunos centros en Venezuela se estaban haciendo ácidos séricos biliares en ayunas. Cuando eran mayores de 50 también eran indicativos de colestasis. Lamentablemente ahorita los ácidos séricos biliares en nuestro país casi no se están haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de atresia de vías biliares? Tenemos una serie de estudios imagenológicos donde estaría el gamma-grama con tecnesio 99, por supuesto la colangiografía retrógrada endoscópica y la colangioresonancia. Pero yo me voy a referir ante ustedes a las bondades del ultrasonido y cómo podríamos con la ecografía tratar de aproximarnos al diagnóstico de atresia de vías biliares. La incidencia de la atresia de biliares es de 1 en 8.000 a 12.000 nacidos vivos. Pongo varón y hembra por igual porque en algunas estadísticas del mundo dicen que es más frecuente en varones, en otras dicen que es más frecuente en hembras. Lo que sí es que lleva una cirrosis hepática precoz, puede estar asociado a poliesplenia y asientos inversos, y se dice que está relacionada con el adenovirus tipo 3 y con el defecto en la oxidación de los ácidos grasos. La atresia de vías biliares y la hepatitis neonatal idiopática corresponden del 55 al 65% de todas las colestasis neonatales. Por eso nuestro gran diagnóstico diferencial debe ser con la hepatitis neonatal. El 70% de los pacientes con atresia de vías biliares van a presentar hipertensión portal entre el segundo y el tercer año del postoperatorio. O sea que el 70% de los pacientes no se diagnosticaron tempranamente y van a cirrosis hepática y posteriormente a trasplante. Y los pacientes que evolucionan bien con la operación de Kasai, que es la operación que se hace en los casos de atresia de vías biliares, son apenas del 20 al 30% y que no van a requerir trasplante hepático. Como les dije anteriormente, en Venezuela, y no solamente en Venezuela, pues a nivel mundial, es la primera causa de trasplante hepático en pediatría, los pacientes con cirrosis hepática posterior a atresia de vías biliares. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El paciente llega, tiene una colestasis, tiene las gamma-glutamiltransferasas elevadas, tiene coluria, tiene hipocolia o acolia.
Entonces nosotros vamos a hacer nuestro protocolo. ¿Qué buscamos? Buscamos básicamente 5 parámetros. ¿Qué son estos? Buscamos lo que se denomina el cordón triangular, ya me voy a referir a cada uno de ellos. Evaluamos el flujo subcapsular hepático. Buscamos el diámetro longitudinal de la vesícula biliar. La vesícula biliar normal en longitudinal debe medir más de 15 milímetros. Toda vesícula menor de 15 milímetros, que sea de contornos irregulares y que no tenga una luz adecuada, con el paciente claramente con 3 a 4 horas de ayuno, se considera una vesícula patológica, cuando tiene menos de 15 milímetros, en sagital. Vamos a evaluar el diámetro de la arteria hepática y el diámetro de la vena porta. Entonces, el cordón triangular fue descrito, fíjense, en el año 96, estamos en el 2016, tiene 20 años que lo describieron Choi y Park, unos médicos radiólogos coreanos, y que no es más que la presencia de un cordón fibrótico craneal a la bifurcación de la porta hepática. Usted va a tener la vena porta y por delante de ella vamos a ver una estructura que no todo el tiempo es triangular, sino que puede ser en forma de cordón hiperecoica, que corresponde a una zona de fibrosis que se forma donde debería estar la vía biliar, y que generalmente se considera patológico cuando es mayor de 4 milímetros. Según Choi Park, cuando nosotros encontramos el cordón triangular más una vesícula patológica, o sea, una vesícula patológica es la que tiene menos de 15 milímetros, que tiene poca luz y tiene contornos irregulares, el valor predictivo para ellos, para atresia biliar, es el 100%, cuando encontramos cordón triangular y vesícula patológica. Hay muchos trabajos del cordón triangular, lo pueden revisar en la literatura. Él tiene generalmente una alta sensibilidad y una alta especificidad. En algunos trabajos le dan menos, mucha especificidad y poca sensibilidad. Aquí hay uno que no lo ayuda mucho, en el del año 2011, bastante reciente, donde dice que tenía 23% de sensibilidad y 97% de especificidad. Según este trabajo de la American Journal del año 2011. Nosotros hicimos hace mucho tiempo, nosotros estamos trabajando con el cordón triangular desde el año 2004 y publicamos una serie muy pequeña de 9 pacientes con colestasis, de los cuales 5 tenían atresia y todos tenían cordón triangular, todos. Habían 3 pacientes que no tenían cordón triangular y no fueron atresia. Eran una colestasis intrahepática multifactorial y una tirosinemia neonatal, que es otra de las causas importantes de colestasis, la tirosinemia neonatal. Entonces vamos a ver cómo se ve el cordón triangular. Ubíquense en el hilio hepático, vean la vena porta, que ven acá, y por delante de la vena porta encontramos toda esta estructura hiperecoica, que cuando la medimos en antero-posterior, fíjense que mide 9.8 milímetros, y que corresponde a la zona fibrótica anterior a la bifurcación de la vena porta, que corresponde al cordón triangular. Por supuesto, esto no lo podemos buscar con transductores convex ni microconvex, tiene que ser estrictamente con el transductor lineal, es lo más importante, porque se nos puede pasar con un transductor que no sea de alta resolución. Todos estos pacientes nosotros los evaluamos con transductores lineales, cuya frecuencia puede oscilar entre 7 a 10 hasta 14 MHz, pero tiene que ser transductor lineal de alta frecuencia porque se nos puede pasar si no lo evaluamos. Fíjense la vesícula, una vesícula completamente irregular, patológica, con escasa luz, y de menos, no está la medida allí, pero tenía menos de 15 milímetros. Recuerden que según Choi Park, si está el cordón triangular y está la vesícula patológica, el valor predictivo según ellos es del 100%. Aquí tenemos otro paciente con transductor lineal y visión trapezoidal. Y fíjense la presencia, aquí está la porta, por delante de la porta está este cordón fibrótico hiperecoico correspondiente al cordón triangular. Fíjense la vesícula, si usted no usa el transductor lineal de alta frecuencia, lo más frecuente es que digan la vesícula no está, no, porque mandaron al paciente, tenía colestasis y no le vieron la vesícula. Claro, porque estaban usando un transductor complex o un transductor no adecuado. Usted tiene que, para ver la vesícula, si es una vesícula como esta, que el bebé tiene 3-4 horas de ayuno y usted solamente encuentra esto, esa vesícula mide 3-4 milímetros, no la va a ver con el transductor complex. Lo que va a decir es que no encuentra la vesícula. Tiene que usar el transductor lineal. Un casito más, bueno, todos estos pacientes, tienen la muestra, aquí está el cordón triangular en el momento de la intervención quirúrgica haciendo la operación de Kasai, son cortesía de la doctora Lida Pascualone, que es la cirujano hepatobiliar que opera a estos pacientes allá, nuestros pacientes que son referidos a nuestra unidad.
Fíjense, este es un caso también del año 2005, y fíjense la porta hepatis, aquí está la porta, la vena porta, y por delante de la porta, aquí se ve como un triángulo, la presencia del cordón triangular. Y fíjense que apenas lo que pareciera una vía biliar es un esbozo de un colédoco o de una vía biliar que no funciona y que apenas mide 0.1 milímetro nada más. Aquí tenemos de la revista de la Radiology del 2003 de Hee-Hun Lee. Generalmente los coreanos han estudiado mucho la parte de las vías biliares y vemos pues lo que sería una pieza macro, la vesícula y la presencia del cordón triangular. Aquí tenemos otro caso de los nuestros. No todo el tiempo tenemos la suerte de ver la vesícula patológica y el cordón triangular en el mismo plano, pero aquí lo tenemos. Aquí tenemos el cordón triangular y una vesícula completamente patológica. Y aquí tenemos la vesícula muy finita y la presencia del cordón triangular. Pero nosotros entonces ahora le agregamos otro elemento que se fue descrito en el año 2009 por otro coreano que es Muk-Soo Lee. Muk-Soo Lee describe en este trabajo de la revista Radiology en el año 2009 y hace una comparación entre el flujo subcapsular hepático y el cordón triangular. ¿Por qué el flujo subcapsular hepático? Todavía no se sabe por qué razón todos los hígados que tienen atresia de vías biliares son hiperémicos y se le empiezan a formar múltiples capilares a nivel de la cápsula hepática. Y nosotros podemos demostrar esos capilares que se forman a nivel de la cápsula hepática con el Doppler. Y esos capilares corresponden a las ramas distales de la arteria hepática, que también se va a ensanchar. Entonces, y corresponden a estos capilares que están acá. Y nosotros los podemos ver perfectamente con el Doppler. Según el trabajo del doctor Muk-Soo Lee, el flujo subcapsular hepático, cuando uno lo ve, es 100% sensible para decir que hay atresia de vías biliares. Cuando usted ve el flujo subcapsular hepático y tiene un paciente con colestasis, tiene un 100% de sensibilidad. La especificidad es un 86%. En cambio, comparando el mismo con el cordón triangular, él tiene una sensibilidad del cordón de 62%, pero con una especificidad del 100%. O sea, tenemos un método que es 100% sensible y otro que es 100% específico. Si combinamos los dos, deberíamos tener con bastante certeza acercarnos al diagnóstico de atresia de vías biliares. ¿Cómo vemos el flujo subcapsular? Colocamos el transductor lineal, olvidemos del resto del parénquima hepático, nos acercamos hacia la cápsula hepática, bajamos el PRS, la frecuencia de repetición de pulso, tratando de evitar el aliasio y tratamos de mostrar estos pequeños capilares que hay a nivel de la cápsula hepática. Y si se pueden ver como lo vemos acá. Esto es patológico completamente. Esto se llama flujo subcapsular positivo y así lo colocamos en nuestro informe. El flujo se evalúa en las ramas distales de la arteria hepática, observándose que hay presencia de flujo subcapsular. Esto es un paciente normal. Esto es un flujo subcapsular negativo. Los capilares, estas ramas distales, no tocan la cápsula hepática. Esto es un paciente completamente normal, pero esto es un paciente completamente patológico. Estos capilares que vemos acá en la superficie hepática, fíjate que este es un hígado ya cirrótico, es lo que tenemos que tratar de demostrar con el Doppler colónico. Entonces, aquí tenemos flujo subcapsular positivo. No todo el tiempo vamos a demostrar muchísimos vasos, tenemos 1, 2 o 3 vasos, dependiendo de dónde ubiquemos el transductor. Yo generalmente lo coloco al transductor en el segmento 4 o el segmento 5 del parénquima hepático. Aquí tenemos otro paciente, fíjense, un hígado muy congestivo, y aquí tenemos, fíjense que este es un hígado cirrótico, ya con múltiples imágenes micronodulares o nodulares en el reborde del parénquima hepático, y vemos la presencia de los vasos subcapsulares. Fíjense, esto es lo que tenemos que tratar de demostrar, estos capilares que hay acá, que perfectamente lo podemos demostrar con el Doppler, y que cuando hacemos el análisis espectral e isonamos, demostramos que son las ramas distales de la arteria hepática. Es flujo arterial. Ahí no vamos a conseguir ni suprahepática ni portal. Vamos a conseguir flujo arterial. ¿Esto es patológico o normal? Esto es flujo subcapsular patológico. Esto es presencia de flujo subcapsular. En ambos, con Doppler de amplitud y con Doppler color. Esto es un flujo ausente. Flujo subcapsular ausente. Flujo subcapsular presente. Este paciente no tiene atresia biliar, este paciente cursa con atresia biliar. Este es un paciente, de los 2 casos que hemos tenido, nosotros en nuestra experiencia hemos tenido solo 2 casos donde no hemos visto el cordón triangular, pero tiene flujo subcapsular, coincidiendo con los hallazgos del doctor Muk-Soo Lee.
Entonces tenemos a este paciente con presencia de flujo subcapsular, una vesícula completamente patológica. Fíjense que esta vesícula apenas no tiene ni luz, lo que es un pequeño cordón fibrótico, y no tenía un cordón evidente. Es uno de los pocos pacientes que no hemos visto el cordón triangular. Este es otro caso más reciente, niñito ya de 3 meses, lamentablemente ya un hígado, a los 3 meses ya el hígado está cirrótico. Recuerden que el hígado ya pasando los 60 días, por lo general ya está, el daño es irreversible. Y nos encontramos con el flujo, la presencia del cordón triangular por delante de la vena porta, presencia de flujo subcapsular. Esta vesícula, fíjense, es una vesícula completamente patológica. Esa vesícula medirá escasamente 5 o 6 milímetros. Y de lo que me voy a referir ahora, que es la arteria hepática, que es el otro parámetro que usamos, que está bastante gruesa, mide 2.7 milímetros. La arteria hepática la introduce otro coreano que es Moon-Sung Kim en el año 2007, en el estudio de las atresia de vías biliares. Las arterias hepáticas en los niños lactantes menores y recién nacidos deben medir aproximadamente 1.2 más o menos 0.2 milímetros. En cambio, los pacientes con atresia de vías biliares, la arteria hepática mide de 1.9 más o menos 0.4 milímetros. La experiencia de nosotros es que la arteria hepática en los pacientes con atresia de vías biliares tiene más de 2 milímetros. Nosotros no hemos encontrado todavía un paciente con atresia de vía biliar con una arteria hepática por debajo de 2 milímetros. Siempre la arteria hepática va a estar por encima de 2 milímetros. Nosotros la ubicamos con el Doppler color y después la medimos en blanco y negro. Aquí tenemos algunos casos. Fíjense, esta vesícula, una vesícula completamente patológica. Hay presencia de cordón triangular y la arteria hepática. La ubicamos a nivel del hilio hepático por delante de la vena porta. Ojo, no confundirla a veces con la vía biliar. Y vemos que esta arteria hepática mide aquí 2.5 milímetros. Completamente patológica. Aquí tenemos otro caso, una vesícula muy pequeña. Hay presencia de un cordón triangular un poco dudoso, pero una arteria hepática muy gruesa. Medía 2.5 milímetros, 2.6 milímetros. Y también pues se trató de otro paciente con atresia de vía biliar. Aquí tenemos otro caso. Fíjense la vesícula, una vesícula que mide apenas 5 milímetros. 5 milímetros. Había presencia de un cordón triangular también de 5 milímetros por delante de la vena porta. Y la arteria hepática, fíjense que aquí la demostramos incluso desde su emergencia, por delante de la vena porta. Y esta arteria hepática medía también 2.5 milímetros. Este paciente también tenía presencia de flujo subcapsular. Entonces ya tenemos 4 parámetros. Tenemos el cordón triangular, tenemos el flujo subcapsular hepático, tenemos la vesícula menos de 15 milímetros, y el último parámetro, que no es el menos importante, pero que también lo usamos, es el diámetro de la vena porta. El diámetro de la vena porta en los pacientes normales generalmente oscila entre 3.9 más o menos 0.8 milímetros, y en los pacientes con atresia de vías biliares 4.3 más o menos 0.8. En la experiencia de nosotros, prácticamente casi todos los pacientes con atresia de vías biliares tienen la porta por encima de 4 milímetros, está engrosada. Y les muestro algunos casos. Aquí tenemos, bueno, esta es una porta de 3.5 milímetros. Este trabajo también es del doctor Muxoli, donde nos dice pues, que la vena porta por lo general está por el rango mayor a los 4 milímetros. Ok, estos son los 5 parámetros que usamos, pero siempre debemos no olvidarnos también de algunos otros signos que también los explicamos eventualmente. Este muy descrito hace mucho tiempo, que es el signo del ratón Mickey Mouse, donde colocamos el transductor en el hilio hepático en transversal, buscando la porta, la arteria hepática y la vía biliar o el colédoco. Y el ratón Mickey Mouse, la cabeza del ratón sería la vena porta, la arteria hepática sería la oreja izquierda, y la vía biliar o el colédoco sería la oreja derecha. Y cuando desaparece, aquí tenemos la cabeza, la oreja izquierda y la oreja derecha. Cuando desaparece la oreja derecha, acá tenemos la cabeza y la oreja izquierda, y cuando desaparece la oreja derecha, entonces decimos que también hay ausencia de la vía biliar y se conoce como la ausencia de la oreja, y el signo del ratón Mickey Mouse. Ahora, pero recordar también que no todas las atresias de vías biliares se nos van a presentar de lo que les vengo haciendo, porque tenemos una variedad que es la atresia de vía biliar quística, o sea, una atresia de vía biliar que está acompañada de un quiste a nivel del colédoco. Y tenemos que diferenciarlo porque no es lo mismo encontrarnos con un quiste de colédoco
y con el resto de las estructuras normales a que nos encontremos con un quiste de colédoco que curse con cordón triangular, con una vesícula patológica, como en este caso, y la presencia de un quiste. Entonces esto corresponde a una atresia de vía biliar quística, y ese tenemos que reportarlo. Porque si decimos solamente, hoy encontramos un quiste de colédoco, eso no es una emergencia quirúrgica. En cambio, una atresia biliar quística sí es una emergencia quirúrgica. Aquí tenemos otro caso. Fíjate, tengo un paciente que tenía una lesión quística fusiforme, quiste de colédoco tipo 1, que son los más frecuentes, quiste de colédoco tipo 1, pero tenía una vesícula pequeña, patológica, con escasa luz, y tenía la presencia de flujo subcapsular. Indudablemente, pues que esto debe ser una atresia de vía biliar quística, y ese paciente también hay que intervenir. Aquí tenemos otro caso, lamentablemente pues ya una niñita de 6 meses, que pues ya tenía un hígado de aspecto cirrótico, fíjense que tiene los contornos irregulares, y tenía este gran quiste de colédoco asociado a una vesícula patológica, una vesícula pequeña de contornos irregulares con escasa luz, y fíjense pues el gran quiste, y pues ya cuando la intervinieron quirúrgicamente, que extirparon el quiste, coincidiendo con lo que habíamos dicho ecográficamente, también el hígado estaba ya cirrótico. Aquí tenemos otro caso más reciente, este es de apenas del julio de este año, un quiste a nivel del colédoco, de efecto fusiforme, una arteria hepática de 2 milímetros, una arteria hepática gruesa, tenemos un parámetro, y que tenemos positivo, el flujo subcapsular, y tenemos una vesícula muy pequeña. Tenemos la lesión quística, una vesícula hipotrófica o casi rudimentaria, una arteria hepática gruesa y un flujo subcapsular positivo. Esto no es un quiste de colédoco solo, esto es una atresia biliar quística. Este paciente también tenía 3 meses de nacido. Y recordar lo que les dije al principio, que la atresia de vías biliares se puede acompañar de cintus inversos y poliesplenia. Ya este caso no fue diagnosticado por nosotros, este caso ya estaba operado. Cuando le hicieron la operación de Kasai, vemos la poliesplenia, sí la veíamos ecográficamente en el postoperatorio, y vemos que también estaba asociado a un estómago a la derecha, un hígado en el medio, y a una inversión de la relación de la arteria con la vena mesentérica, o sea, había una malrotación intestinal también. Pero en este caso quería mostrar si fue reciente. Este es un niñito que tenía una colestasis, un lactante menor con una colestasis. Cuando lo empezamos a estudiar, vemos un cordón triangular, quizás en el borderline, 3.5. Según los parámetros, estaba por debajo de lo que no es el parámetro para decir que es un cordón triangular. Pero el flujo subcapsular hepático está presente, pero bien presente, o sea, hay mucho flujo subcapsular hepático. Cuando buscamos la arteria hepática, no estaba en su sitio normal, sino que estaba en situación medial y así vertical. La insonamos y comprobamos que sí, que era la arteria hepática, pues no estábamos seguros. Cuando buscamos la vesícula, una vesícula que estaba en el hipocondrio izquierdo, estaba completamente en el hipocondrio izquierdo, y vimos que el estómago estaba a la derecha. La vesícula apenas medía 8.8 milímetros. El estómago estaba a la derecha y el hígado estaba en situación transversa e insinuándose hacia el hipocondrio izquierdo. Vemos que había en el lado derecho 1, 2, 3, 4, 5 vasos, o sea, había una poliesplenia, y había una malrotación gástrica y una malrotación intestinal, porque había inversión de la relación arteria-vena mesentérica. Recuerden que los vasos mesentéricos, cuando hay malrotación intestinal, ellos también rotan, y entonces se invierte la relación, la arteria mesentérica pasa a la derecha y la vena pasa hacia la izquierda. Este paciente se intervino quirúrgicamente por la atresia de vías biliares, y fíjense cómo aquí está la vesícula pequeña, hipotrófica o rudimentaria, y la presencia del cordón triangular. Fíjense que el apéndice estaba en el lado izquierdo, y aquí tenemos el estómago a la derecha, y la poliesplenia, que se ve perfectamente acá. Entonces, bueno, si estos pacientes, como les digo, si no se diagnostican a tiempo, lamentablemente pues van a ir a un daño irreversible, que es la cirrosis hepática, con todos los hallazgos después de una hipertensión portal, un hígado de aspecto nodular, que puede tener zonas de fibrosis, puede tener un flujo hepatópeto o hepatófago, como en este caso, ascitis, etc. La operación de Kasai, esto no me corresponde a mí, esto es lo que hace la cirujano hepatobiliar, es una operación que se llama operación de vídeo digestiva, y es la que se hace en forma paliativa hasta que se hace el trasplante hepático. El diagnóstico diferencial de esto es muchísimas enfermedades, con que hacer el diagnóstico diferencial, pero por razones de tiempo me voy a referir básicamente a las dos más frecuentes, que son de origen extrahepático, el quiste de colédoco, y de origen intrahepático,
que es la hepatitis neonatal idiopática. El quiste de colédoco, ya les he mencionado, pues cursa con una triada que no todo el tiempo se cumple, que es ictericia, masa abdominal y dolor. Pero los más frecuentes, que son los fusiformes, que es el tipo 1, generalmente ese no se va a palpar como masa abdominal porque son pequeños más bien. Van a tener más bien ictericia o pueden cursar con dolor. El tipo 1 corresponde al 80 al 90% de los quistes de colédoco y es la dilatación fusiforme del colédoco. Y la vemos perfectamente también usando transductores lineales. Si el niño es un poco grande, podemos usar un convex y lo podemos ver. Pero si el niño es lactante menor o recién nacido, deberíamos usar el transductor lineal. El tipo 2, que es el que se emerge con un cuello y un pedículo desde el colédoco, no es el más frecuente. Generalmente el más frecuente es el tipo 1 y el tipo 4. Este es el tipo 2, que si es muy grande se puede palpar, se puede cursar como una masa palpable. El tipo 3, que es el que se produce a nivel del colédoco distal y se proyecta sobre la cabeza del páncreas, y el que se conoce como también colédococele. Y es el causante principal de pancreatitis, porque recuerden que el conducto de Wilson desemboca cercano al colédoco distal, y si está muy dilatado el colédoco distal puede haber reflujo de bilis hacia el conducto de Wilson, y estos pacientes a veces debutan con una pancreatitis. El paciente viene con un dolor abdominal severo y es porque tiene una pancreatitis. Aquí tenemos un ejemplo de un colédococele que está el páncreas, la arteria mesentérica, y vemos acá que el paciente tenía una pancreatitis, un páncreas muy grande y fue coico, y fíjense que dentro de la parte distal de este quiste encontramos pequeños calculitos acá y algo de barro biliar, que era lo que estaba produciendo pues, la causa de la pancreatitis. A veces podemos encontrar pacientes con pancreatitis, quiste de colédoco tipo 3 y presencia de barro biliar y cálculo en estos quistes de colédoco. Y por último el tipo 4, que es la dilatación quística múltiple de todo el trayecto del colédoco. Y por lo general el tipo 4 siempre va a cursar con una vesícula más bien grande y con mucho barro biliar porque le cuesta drenar esta vesícula. Entonces por lo general siempre va a ser una vesícula grande con mucho barro biliar y colocamos el Doppler para demostrar qué es lo que es quiste y qué es lo que no es quiste. Pero indudablemente pues con la clínica del paciente y el ultrasonido podemos hacer el diagnóstico perfectamente. El tipo 4 es el más frecuente después del tipo 1 y corresponde al 10%, la dilatación quística de todo el trayecto del colédoco. Aquí lo tenemos, una vesícula grande con mucho barro biliar. Este paciente se le hizo una colangioresonancia en el caso anterior y fíjense cómo pues, el hallazgo es muy similar al ultrasonido y esta es la pieza macro de la doctora, donde vemos la dilatación quística de todo el trayecto del colédoco y la vesícula muy grande. Y el otro diagnóstico diferencial, pero de origen intrahepático, sería la hepatitis neonatal idiopática, la cual se considera hepatitis neonatal idiopática antes de los 3 meses, es de transmisión placentaria, vaginal o por catéteres y transfusiones, y hay una gama de patologías viral, bacteriana, citomegalovirus, todo lo que enmarca el síndrome TORCH puede producir una hepatitis neonatal. Ecográficamente puede haber un incremento o una disminución, hay que tener mucho juicio a la hora de tener las ganancias abultadas. Puede haber lo que es más frecuente, una vesícula de paredes engrosadas, generalmente a predominio de la serosa, es la que igual que ocurre en el paludismo o en cualquier otra enfermedad viral. Pero los ductos biliares por lo general van a estar normales. Y nosotros a todos los pacientes con colestasis, como parte del protocolo, siempre le hacemos la prueba de contractilidad. ¿En qué consiste la prueba de contractilidad vesicular? El paciente está en ayunas. Vemos la vesícula y queremos saber si esa vesícula está funcionando o no. ¿Cómo hacemos? Bueno, la medimos en anteroposterior, no en sagital, en anteroposterior. Si la vesícula mide 8 milímetros, en anteroposterior, posteriormente le damos a la mamá para que le dé el tetero o el pecho al bebé y esperamos 1 hora, hora y media y volvemos a pasar al paciente y volvemos a medir la vesícula en anteroposterior. Si medía 8 y mide 4 milímetros o menos, decimos que es una prueba de contractilidad positiva.